Y hasta ahora quiero darle la bienvenida vía Skype a Alberto Dajic, ex vicepresidente del país y actual miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno. Economista, buen día. Muy buenos días, Liz. Bueno, quiero empezar precisamente preguntándole por esto, el hecho de que usted hace unas semanas se integrara al Consejo de Asesores del Gobierno y consultarle, ¿no? Quizás por dónde van esas primeras o esos temas en los que el gobierno está acudiendo o recurriendo a este consejo. El anterior se enfocó mucho en esta negociación con los multilaterales de crédito. Ahora con esta renovación de integrantes del Consejo, ¿hacia dónde apuntan quizás esas consultas por parte del Ejecutivo? Bueno, usted lo ha dicho, es un consejo consultivo, no es un consejo proponente. Si el gobierno, los ministros tienen alguna inquietud, lo consultan. Yo, pues, como usted sabe, estoy fuera del país, he venido a conocer a una nieta que por la pandemia no la había podido conocer de ya 8 meses, pero durante los últimos días de aquello que he estado hablando con algunos ministros, hemos estado conversando, es la posibilidad de encontrar alternativas al financiamiento chino. Y el presidente y los ministros saben que estoy fuera, pero me reintegraré el día 1 y creo que hacia donde debemos ir básicamente los asesores es a trabajar con la sociedad civil en la estructuración de propuestas de las grandes transformaciones ya inevitables en el Ecuador para que este país pueda salir de la tan grave crisis que tiene. Como lo hemos dicho aquí y en otros foros, entrevistas, la gran transformación de la seguridad social, de la legislación laboral, de las tasas de interés, de la ley que tiene que regular al Banco Central, a las superintendencias, de la eliminación de los subsidios, la reducción del tamaño del Estado, es decir, los grandes temas sin los cuales realmente no hay esperanza de salir. Ahora, pero el ministro Mauricio Pozo ha hecho algunos anuncios en las últimas horas que van relacionados también a un apoyo al sector productivo del país, a buscar que ese sector se reactive y así la economía también se dinamice, ¿no? Y uno de esos es el tratar de obtener a través también de los multilaterales un bono que se convierta en un crédito para este sector productivo, lo que ha dicho no constituiría deuda soberana. ¿Pudiera quizás darnos más detalles de esa propuesta que nace del Ministerio de Finanzas? A ver, desde el inicio de la pandemia se vio indispensable, y así usted lo observó en Francia, en España, en Italia, en los Estados Unidos, un apoyo directo del gobierno a las empresas. ¿Por qué? Porque esta situación inédita afectó bárbaramente la producción, el empleo, la estabilidad misma del sistema económico. ¿Por qué en el Ecuador no se pudo hacer? Por la desastrosa situación de la caja fiscal, la iliquidez total en que quedó el país en cuanto a liquidez del Banco Central y la falta de acceso a los mercados de capital por la situación que teníamos antes de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya que estamos en ese acuerdo, ya que hemos corregido esa tendencia de divorciarnos del mercado internacional y de estar esclavizados a la China, dado eso veo muy positivo que se trate de conseguir en los multilaterales algún mecanismo de apoyo al sector productivo, que es el que genera empleo, que es el que paga impuestos, que es el que sostiene la producción nacional y el que finalmente sostiene al Estado, porque sin sector productivo, ¿de dónde salen los recursos para pagarle al Estado? Entonces, yo veo esto indispensable. Inclusive la propia Superintendencia de Bancos planteó ya hace algunos meses una idea similar en función de apoyar a ese sector productivo para que también el crédito y la operación de la banca continúe normal, porque todo está entrelazado, Liz. Pero entonces las condiciones han mejorado, economista, se lo pregunto porque se implementó el programa Reactívate Ecuador también, que buscaba ayudar, sí, a los medianos y a los pequeños empresarios,
pero no ha tenido los resultados esperados. Y mucho, decía el ministro, tiene que ver porque no llegaron completamente los recursos, porque la implementación no fue la adecuada. Entonces, quizás, ¿qué marca ahora la diferencia para pensar que en esta ocasión un programa sí pudiera dar resultados en beneficio de ese sector? Que en el interín el acuerdo con el Fondo Monetario se suspendió. Recuerde usted que se han negociado 2 acuerdos con el Fondo Monetario. El primero dejó de ejecutarse porque se encontró que desde hace más de 10 años la contabilización de las finanzas de los organismos seccionales, municipios y consejos provinciales, además de la contabilización de cifras de la seguridad social, estaba equivocada y que por lo tanto el hueco era más grande de lo que se creía. No se interpretó por parte del Fondo Monetario como una trampa del gobierno, porque viene desde hace muchos años malas prácticas contables. Eso, más la realidad de la pandemia, hacía inviable el primer acuerdo. Se renegocia un segundo acuerdo y por lo tanto hoy se está en la capacidad de aquello que decía el ministro, resolverlo. Pero lograr un apoyo directo al sector productivo es fundamental para que la economía ecuatoriana no se deteriore más. Ahora, pero pensando también en ese sector, el ministro también anunció que se estaría ya viabilizando un desmontaje del impuesto a la salida de divisas, al que calificó como nocivo, pero también reconoció que es un impuesto que permite una importante recaudación. Entonces, en ese sentido, quizás, ¿cómo compensar eso que se dejaría de percibir por ese impuesto? Bueno, para mí es mucho más, esta no es pues opinión del gobierno, es mi opinión personal, como le he dicho, para mí es mucho más saludable subir el IVA en aquella proporción que se necesite para quitar ese otro impuesto, porque es menos distorsivo. El impuesto de salida de divisas impide que vengan divisas al país y adicionalmente es un recargo al sector exportador. ¿Por qué? Porque todo recargo de importaciones eleva los costos. Y como eso sí lo paga el productor, a diferencia del IVA que lo paga el consumidor, cuando el sector exporta le suben sus costos, no puede transmitirlo al mercado internacional. Entonces, en una economía con tipo de cambio absolutamente fijo y rígido como es el Ecuador, cualquier arancel de importación termina siendo una carga al sector exportador. Esto es difícil entenderlo, pero así es. Y de eso fue campeón el régimen anterior, adoptar todo tipo de medidas que encarecían importaciones y terminaban afectando al sector que tiene que generar las divisas para sostener la dolarización. Ahora, pero sin embargo, quizás adoptar una medida como la que usted sugiere, que es un aumento de los puntos del IVA, es una medida que tiene un alto costo político. A este gobierno le quedan 6 meses por delante y difícilmente un nuevo gobierno se quisiera estrenar con una medida como esa. Bueno, mi querida Liz, lo que tiene que hacer el Ecuador, todo tiene un costo político. Pero usted decía, ¿se va a adaptar el Ecuador a un distanciamiento social en las fiestas de diciembre? Si no se adapta a eso, las consecuencias de la pandemia son terribles. El Ecuador va a seguir creyendo en el cuento de un Estado grande, va a seguir creyendo en el cuento de sus subsidios, va a seguir creyendo en el cuento de una economía que no se libere en su comercio exterior, va a seguir en el cuento de tasas de interés controladas, absurdas y fijadas políticamente, va a seguir en el cuento de que no se deben tener acuerdos bilaterales y convenios de inversión, va a seguir en el cuento de que no hay que apoyar a la gran minería, va a seguir en el cuento de que no hay que reformar porque es políticamente difícil la seguridad social, pues tendremos una pandemia económica peor que la actual. No hay espacio para que el próximo gobierno no haga lo que se tiene que hacer y que este gobierno, que está muy desgastado, y hay que admitirlo, ya no lo puede hacer en una época electoral como esta, porque ni el Congreso ni la Asamblea
ni el gobierno tienen el capital político para hacerlo. Pero no entender que las grandes transformaciones son inevitables nos llevará a una pandemia económica. Bueno, desafíos que nos llevan entonces a prestar atención a esos planes de gobiernos que se presenten por cada candidato en cuanto a materia económica se refiere. Quiero agradecerle, economista, que haya estado con nosotros vía Skype esta mañana. Muchas gracias. Ya hay planes económicos, algunos que le ponen a uno los pelos de punta porque se ve claramente que nos llevan a Venezuela. Por eso digo, hay que estar con los ojos muy abiertos y tomarnos la molestia de analizar cada plan. Quiero nuevamente agradecerle. Que tenga un muy buen día. Gracias a usted.